Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos esperando a que nuestro invitado se conecte. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este programa Conversaciones frente al mar, que se da cada martes y jueves a través de Facebook Live del periódico El Costanero. Ahí está nuestro invitadísimo de hoy, está conectándose. Muchísimas gracias a todos quienes nos están siguiendo. Y bueno, ya saben, este programa es gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta, un paraíso de sabores en Salinas. Toda la mejor gastronomía en un solo lugar, desayunos, platos a la carta y sus inigualables ensaladas de frutas, jugos, batidos y mucho más. Recuerden, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda. Ya saben, estos días en donde hay que guardar en casa por el confinamiento que está establecido a nivel gubernamental, bueno, muchas personas han llegado hasta Salinas, se han mantenido en sus hogares, pero han recibido las atenciones de los diferentes servicios que se prestan en Salinas, entre ellos el restaurante Isla de la Fruta. Así que no olviden visitar, bueno, llamar y poder contactar con el restaurante Isla de la Fruta. En todo caso, esta tarde, Jorgito, ya estamos aquí. Hola, hola, ¿sí me escuchas? Hola, hola. Hola, Olga, ¿cómo estás? Un abrazo a todos. Hola, Olguita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un abrazo a todos los oyentes del Costanero. Oye, muchas gracias. Yo no sé, algo pasó aquí, estoy esperándote y aquí estamos. Aquí estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí. Bueno, voy a dar a conocer de quién se trata nuestro invitado de esta tarde. Él es Jorge Vélez Vélez, es magíster en comunicación estratégica de la Universidad de Quijotec, es viceprefecto provincial de Guayas, director provincial del Centro Democrático, lista 1 en Guayas, asambleísta del Guayas y cuenta con 12 años de militancia en el movimiento político Centro Democrático. Docente universitario y consultor en comunicación estratégica y política. Con él vamos a conversar sobre participación política, una mirada a la representación de los jóvenes en el Ecuador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya te veo que ahí andas en el carro, no estás manejando, ¿no? No, estoy con un gran amigo en carrera, terminando una reunión precisamente política con la directiva del Centro Democrático en la provincia del Guayas en cara a las próximas elecciones en el 2023, porque es importante, Olga, y televidentes, oyentes de este lindo programa del Costanero, que por temas de pandemia estamos vía online, pero esperamos que después que pase a tomar ese café frente al mar, porque es uno de los programas más chéveres que puede ver, para poder hablar, tertuliar sobre política. Los jóvenes en política se han ganado un espacio muy importante, Olga, y televidentes, porque hay herramientas que están dentro del Código de la Democracia, que es como que la ley que te permite a ti ser candidato o candidata. Ejemplo, para ser presidente o presidenta, a partir de los 30 años, tú ya puedes aspirar a esa candidatura. Y a los 18 años, tú ya puedes ser candidato concejal o vocal de junta parroquial, alcaldesa o prefectura. Entonces, en ese sentido, los adolescentes pueden pensar en política.
y es un caso puntual en Ecuador, Olga y televidentes, porque no sucede en toda Latinoamérica. En Latinoamérica aún hay países que necesitas tener más de 45 años para ser candidato a presidente. Entonces ahí tú ves que hay una desigualdad o una falta de oportunidades para los jóvenes. Pero acá en Ecuador hay esas herramientas, creo que hay que instar, Olga, y así como este programa que ayuda a reflexionar o a hacer un punto de inflexión para ese pensamiento político, de que los jóvenes puedan instar, puedan exigir, o sea, que existan esas herramientas, tengo que aprovechar ese espacio, no importa que seas de derecha, no importa que seas de izquierda o de centro. Somos ecuatorianos y todos tenemos la oportunidad de ser candidatos, de ser líderes juveniles, porque hay las herramientas y los partidos políticos están obligados a respetar esos requisitos. Ahí tú estás diciendo varias cosas que me parecen supremamente importantes. Varias cosas como, por ejemplo, el hecho de la posibilidad de ser candidato, por ejemplo, el hecho de que sea joven, que pueda ser joven quien participe. Y otra cosa muy, muy importante, el hecho de empezar a trabajar, no meses antes de para una candidatura política, sino conocer, saber, enfrentar un poco esas circunstancias que en un momento determinado no se las hacen con tiempo, o sea, y entonces hay ese desconocimiento, la gente no conoce de qué manera opera el aparataje público, la parte de la gobernanza, la parte de la gestión pública, que es tan importante que la gente empiece también a concientizar quienes estén realmente interesados en participar políticamente, porque precisamente todo el mundo, todas las personas somos políticos, somos activos porque estamos comunicando, nos estamos relacionando, estamos opinando, entonces estamos de alguna manera haciendo algo de política. Ahora, ya entrar de lleno ante un movimiento o partido político, eso me parece interesante, pero yo quiero dejar un poco la formalidad del tema político, como político que tú te estás mostrando. Te conozco hace tanto tiempo y me encanta ver el crecimiento que tienes en torno a la política. Me acuerdo cuando estabas trabajando como coordinador de productividad, por ejemplo, en el tema de la prefectura, y armabas con todos los equipos de trabajo en pro de poder generar acciones que precisamente lleguen hacia los ciudadanos. Tú sabes que la participación política está bien, está buena, es parte de... Pero cuando se trata ya de trabajar, de hacer, de tener una acción en concreto, ¿cómo te fue en esa primera parte que me imagino luego llegas a la viceprefectura? Y es lo que quiero yo saber, ¿cómo se dio todo eso? Bueno, antes que nada, yo creo que tuve la suerte de tener un líder político que me enseñó a que la política se hace de una forma moderna y diferente. Todos ustedes saben, ya Olga lo presentó, yo milito en Centro Democrático, un movimiento político fundado por Jimmy Jairala, que fue el exprefecto por más de 9 años de la provincia del Guayas, el mejor de la historia de la provincia del Guayas. Y él nos dio una gran lección, Olga y televidentes, en que los jóvenes profesionales preparados, que han estudiado y que sean mandos medios, te permita a ti tener un indicador de gestión mediante el pensamiento de la juventud. La juventud como tal fue, creo que, esa herramienta que le permitió a Jimmy Jairala tener una excelente administración, porque el más del 80% de todos sus directores, directoras, éramos jóvenes. Entonces, en ese sentido, el pensamiento juvenil guayasense fue un estándar para poder tener un cumplimiento eficaz en todas las situaciones territoriales que se le presentaban a Jimmy Jairala. Ejemplo, Olga y televidentes. A las 5 de la mañana tú tenías que estar atento a tu teléfono porque ya había una emergencia, por ejemplo, y la autoridad te enviaba. Tú obviamente tenías que dejar de hacer tus cosas y como joven tienes ese ímpetu, esas ganas de agarrar tu equipo e ir a cubrir esa emergencia. Y así como ese ejemplo que te he dado, una hora de entrada y no una hora de salida, y peor un fin de semana, porque te dedicabas, por ejemplo, había una dirección que tenía todo el tiempo eventos, que tenía planificación turística y tenías que cubrir un buen fin de semana y a veces tenías que sacrificar tus momentos familiares o tus momentos personales como joven, de poder tripear o vacilar en tus horas libres para dedicarle a tu trabajo. Entonces, cuando esos elementos conjugaron,
fue parte del éxito de la gestión de Jimmy Jala. Y eso lo trasladé a la política, porque me sirvió, Olga y televidentes, de tener esa, de ser eficaz en el trabajo para poder... Bueno, por eso nos está cortando la comunicación. Esperemos que se reactive enseguida. Estamos con Jorge Vélez Vélez. Él es asambleísta alterno por Centro Democrático, bueno, UNES, que es la lista de la que se inscribieron. Jorgito, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Hola, hola. Bueno, esperemos que se reactive el audio y el video de Jorge Vélez. Quienes nos siguen y desean conocer un poco más de la trayectoria o de qué otras actividades pues, ha venido desarrollando Jorge Vélez dentro de la política y sobre todo los jóvenes están pues deseosos de ser partícipes. Realmente es algo que es posible, ya se ha visto, pero obviamente sí. Perdón un segundito. Bueno, es la inestabilidad en Internet cuando uno se está moviendo. Salía de una reunión política, esperemos que regrese en poquito más momentos. Bueno, esta es la situación que se genera cuando se hace en vivo, programas en vivo. Y bueno, aquí estamos en todo caso esperando, viendo a la juventud actuar en torno a la política. Él tiene 34 años, es licenciado en comunicación y ha hecho una maestría en comunicación política. Esperemos que pueda conectar, si no, no sé qué estará pasando. Un momentito, por favor. Y bueno, esperemos que pueda entrar y si no, ya vamos a ver si nos volvemos a conectar en pocos minutos. Bueno, por ahí está ingresando nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Se te acabó la batería, Jorgito? Hola. Hola, hola. Está sin audio, está sin audio. Estamos en vivo, Olga, y televidentes, y como están en vivo no hay nada igual, se descargó el teléfono y le he prestado el teléfono a mi amigo Milton, al que le agradezco públicamente. Pero aquí estamos, Olita, aquí estamos para seguir conversando sobre las situaciones juveniles y eso es importante.
Te decía que gracias a esa decisión política de Jimmy Jairala de haber ingresado a jóvenes profesionales, pudimos hacer una carrera administrativa como servidores públicos, y eso permite que te conozcan en toda la provincia, y ese fue mi caso. Por eso cuando fui designado dentro de mi partido político, dentro del Centro Democrático, para cubrir la vacante que dejaba Jimmy Jairala a su renuncia como prefecto para ser candidato a alcalde, la viceprefecta Mónica Becerra asumía como prefecta y quedaba el espacio de viceprefecto, y por la equidad de género, Olga y televidentes, le correspondía a un hombre boyacense. Entonces, en ese sentido, Centro Democrático me emocionó, junto a dos compañeros con un excelente currículum, y pude pues contar con el respaldo que se los pedía a los alcaldes, alcaldesas, presidentes y presidentas de juntas parroquiales, que habíamos hecho una excelente gestión liderada por Jimmy Jairala. Entonces, en ese sentido, te da a ti estas oportunidades de poder conocer de cerca el trabajo que se hace dentro de la institución. Así es, y eso fue realmente muy hermoso. A mí me encantó el saber verte allí, un joven que precisamente apasionado por todo lo que hace. Vi que trabajabas dentro del Centro Democrático en el tema de juventudes. ¿Qué tanto los jóvenes realmente están interesados, más allá del hecho de esa participación, de ir, la camiseta, y qué sé yo? ¿Cómo ves tú en cuanto a la ideología política? ¿Ellos están realmente preparándose y asumiendo este reto? Creo que si hacemos un análisis de las últimas elecciones, hubieron muchos candidatos jóvenes asambleístas. Es más, Olga, lo hago públicamente, me gustaría ver entre las autoridades que escojan en la Asamblea Nacional, por ejemplo, Olga y televidentes, que no importa de la tendencia política, pero que sea alguna joven o algún joven que sea parte de esa consideración, porque es importante de que la participación política también se vea. Ganaron muchos jóvenes como asambleístas de diferentes bancadas, en Santa Elena, en la provincia del Guayas, en Pichincha. Entonces, que también sean considerados, o que puedan presidir una comisión, por ejemplo. Y en las alcaldías, en las juntas parroquiales, he visto también que hay, por ejemplo, jóvenes que están, no importa del partido que sea, que están, por ejemplo, como vicealcaldes, vicealcaldesas, en donde están demostrando ese desenvolvimiento y esa participación juvenil entre 28, 29, 30 años, que te permite dar herramientas y ser como que un referente. Porque ya al momento que tú eres un referente de tu provincia, ya los jóvenes van diciendo, ok, yo también puedo tener chance, como se habla en el barrio, yo también puedo tener esa oportunidad y me gustaría, ¿cómo hago? Entonces ahí comienza el interés, o escuchar estos programas en donde sabes bien que los jóvenes, donde tienen participación y tienen esa oportunidad de tomar decisiones, te permite a ti tener una simpatía. Y en la masa, con mensajes claros, yo creo que los jóvenes buscan que les solucionemos sus problemas en la actualidad y de manera rápida. Entonces, en ese sentido, las propuestas que hagan los partidos políticos va a ser de mucha incidencia, y en las próximas elecciones vamos a tener muchas más autoridades jóvenes en las alcaldías, en las juntas parroquiales, y hay algunos que empiezan con liderazgos, por ejemplo, Olguita, líderes barriales, en la ciudadela, en el barrio, que se escoge el presidente del barrio, a la presidenta del barrio, y tú ves con sorpresa que son jóvenes de 18, 19 años. A mí me ha tocado escucharlos y me da mucha alegría, no importa que no coincidan conmigo políticamente, porque sería pues chistoso que todos pensemos iguales, pues, ¿no? Y eso es parte de la democracia, y eso es parte del ser humano. Entonces, mi consejo en ese sentido, Olga, para tus televidentes, y que sería bueno un tema para en otra entrevista, que estos jóvenes pueden empezar siendo presidentes de su ciudadela, presidentes del barrio, y comienzas a solucionar problemas de tus vecinos, por ejemplo. Y eso ya te da a ti una plataforma para poder conocer autoridades, conocer líderes provinciales, y poder tener una plataforma de conocimiento político.
Claro, eso es importante, precisamente ver cuál es esa capacidad de poder gestionar, de poder hacer cosas en torno a su comunidad, porque la política es eso, la capacidad de poder servir a quienes están necesitando, porque para eso hay estos líderes, los líderes políticos que llegan a las instancias de poder, y esas instancias de poder luego pues, se supone vierte para todos quienes son un país, pues, en este caso los ecuatorianos, esa posibilidad de poder tener esa solución rápida, eficiente. Ahora, ¿cuáles son esas preocupaciones de los jóvenes realmente en este momento? Por ejemplo, es la educación. Todos los problemas que se han generado justamente por la pandemia es precisamente basado y hay muchos problemas en relación a la educación. No estamos hablando, y no quiero hablar de la educación de primaria, secundaria, y que eso es pues, un tema incluso aparte. Los universitarios, que son estos jóvenes que desde los 16 años, 17 años ya salen a ver la posibilidad de estudiar una carrera. Y mira tú, hay tantas trabas, hay tantas situaciones que todavía esperemos ver cómo se pueden solucionar. ¿Tú cómo crees que dentro de la asamblea se pueda ir generando esas opciones? Tú como asambleísta estás, cuéntanos un poco cómo es tu participación allí y de qué manera van a tratar este tema, por ejemplo, si lo tienen previsto. Más allá del planteamiento que haga, hay un democrático, está Revolución Ciudadana. Nosotros, antes de presentarte para ser candidato, Olga y televidentes, uno firma un proyecto político, es decir, sus propuestas de ley. Entonces, en base a eso, nosotros como bancada vamos a trabajar para respaldar esa gobernabilidad al presidente electo, que entre una de sus propuestas está el tema de la educación. Pero yo que estuve en las calles, Olga y televidentes, el pedido número uno que hicieron los jóvenes en Guayaquil específicamente, es el trabajo. Por eso te decía que hay referentes dentro de la ciudad, dentro de la provincia, cuando esas autoridades locales puedan acercarse a los jóvenes y puedan brindarle esos espacios. Por eso cuando tú inicias como a tus 19 años o 18 años como líder barrial o de tu ciudadela, puedas generar ese puente entre la autoridad local para que te pueda servir y de una u otra manera poder escuchar también las necesidades. Pero sin duda alguna, el tema del trabajo y la educación van de la mano. Y nosotros hemos comprometido como bloque UNES, tanto los principales como los suplentes, de poder aportar a la gobernabilidad y las propuestas que haga el presidente electo, en este caso Guillermo Lasso, para poder beneficiar a los ecuatorianos. Porque sería, mira, en otro escenario, si nosotros fuéramos irresponsables, Olga y televidentes, hubiésemos hecho protestas, salir a las calles, porque somos 4 millones de ecuatorianos que votamos por un joven como Andrés Arauz, pero 4.400.000 decidieron por Guillermo Lasso. Entonces, en democracia hay que respetar aquello y apoyar para que esas propuestas puedan ser ejecutadas, siempre y cuando que no sea una mala que les vaya a perjudicar a los ecuatorianos, sino siempre en beneficio de los intereses nacionales. En este momento ustedes, dentro del bloque de ustedes, más o menos la participación de jóvenes, ¿de cuánto de porcentaje es? Y que están ya en la asamblea. Existimos 22 jóvenes entre suplentes y principales de los... Ay, esperemos que no se le apague ese celular. Jorgito, que no se apague. Sí. ¿Ahí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Al estilo de Thalía, ahí, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Esa es la realidad, ser natural, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo en la bancada de UNES, también en las otras bancadas hay jóvenes que han sido electos asambleístas y que también puedan tener esa oportunidad de legislar y de presentarse como propuesta ecuatoriana, más allá de su tendencia política. Así es.
hay una suerte de también por otro lado, si bien es cierto, algunos participantes, algunos jóvenes participan y todo, pero hay otros jóvenes que no están como todavía muy con deseos de participar, a pesar de gustar en la política, porque a lo mejor la parte partidista y a lo mejor tradicional no les llega mucho precisamente por las situaciones que se han ido enfrentando en estos últimos tiempos. Entonces, están todavía ahí como no queriendo tener esa participación activa. ¿Qué les dirías tú a ellos? ¿Cómo hacen más allá de esas participaciones en cada sitio, en lugares? Y de hecho, hay algunos que desde los colegios ya comienzan a participar, desde las universidades empiezan a participar, y se vienen y empiezan a volcarse a los movimientos o partidos políticos. Pero ¿qué tanta cabida y qué tanto, sobre todo, a nivel de conciencia, concientizar a estos jóvenes para esa participación, y qué tanto también los tradicionales que están con deseos de hacerlo? Considero que hay que enfocarse en las soluciones, pero siempre esas soluciones dependiendo de la disciplina partidista. Hay valores que no los puedes cambiar tú como ser humano, y cuando eres joven eres vulnerable a faltar o saltarte alguna decisión partidista. Yo creo que los valores fundamentales de los jóvenes es que en un partido político al que tú vayas a militar o vayas a participar, puedas tenerlos claros. Por ejemplo, ser leal, ser solidario, ser disciplinado, son 3 valores principales que te van a servir a ti para poder generar una carrera política, y que en esa participación política tú puedas tener tus conceptos claros, partidistas, hablando ya en una organización de elección popular, pero siempre guardando esos valores. Creo que los valores políticos son los más importantes, y que los jóvenes veamos eso como una oportunidad. Olga, tienes silenciado ahí estamos. Estamos en vivo, no es grabado esto, estamos en vivo. Como siempre, porque ahorita, en este momento pasó una ambulancia, ya no sé qué pasó, por ahí anda una ambulancia. Y bueno, no, a mí me encanta este tema del vivo. Te juro que el hecho de poder participar de una conversación que otros nos estén escuchando, como por ejemplo en este momento nos escucha Andy Castro desde España, mira tú, está ahí desvelándose, pero está escuchando porque realmente se interesa, quieren participar, y eso me gusta de estos en vivo, ¿no? Que siempre hay la posibilidad de conversar y de también escuchar las opiniones de otras personas. Ahora, Jorgito, efectivamente, y toda esta situación que se va generando en torno a estos acontecimientos políticos, me gusta, por ejemplo, el hecho de que tú digas, ya estamos trabajando para comenzar a ver de qué manera empezamos a armar esos cuadros que a nivel político se tienen que dar para las siguientes elecciones. Eso, ¿qué están haciendo? ¿Hay alguna convocatoria para jóvenes? ¿Están en este momento, están receptando ustedes la posibilidad de llegada de nuevos miembros del movimiento? ¿Cómo es la operación? Mira, nosotros justo hoy, a minutos de esta entrevista contigo, terminábamos una reunión provincial en donde nosotros tenemos claro una cosa, de que vamos a presentar candidatos en toda la provincia del Guayas, candidatos a concejales, vocales juntas parroquiales, alcaldías y prefectura, y que el requisito del 25% de jóvenes se respete. Es decir, que nosotros tenemos que trabajar con esos jóvenes que se están graduando del colegio, por ejemplo, y que les guste la política y que vengan a Centro Democrático. Ya se los puede fortalecer en nuestra escuela política para que tengan el pensamiento y la crítica política social de acuerdo a la política de centro, y puedan ser unos potenciales candidatos en las próximas elecciones. Nosotros siempre con las puertas abiertas para que esos jóvenes puedan incursionar en la política, porque se tiene que respetar el porcentaje de que manda en la ley electoral, en este caso en el Código de la Democracia, para que puedan ser candidatos. Es decir, que los jóvenes, por eso te decía al inicio de la entrevista, Olga y televidentes, que nosotros tenemos herramientas en Ecuador. Y como jóvenes tenemos que empoderarnos, tenemos que cogerlas y hacerlas respetar en nuestros partidos políticos. Claro, cuando hablabas de escuela política y de la formación,
es vital y se ve porque realmente estos espacios en donde se crean estos grupos o la militancia siempre se reúne, ¿verdad? Se los ve siempre previo a las elecciones, pero ¿qué pasa con esa capacitación permanente en temas de valores, en temas de gestión pública, en temas de gobernabilidad? Porque si bien es cierto, hay esas herramientas que mencionan para poder tener una participación política. Sin embargo, ¿cuán capacitados nos sentimos para poder ejercer? Porque sí, es verdad la ayuda, la solidaridad, pero ¿cómo opera el aparataje público? ¿Cómo opera la gestión pública como tal? ¿Qué tanto manejo un liderazgo que precisamente me permita poder tener hacer esas acciones con todos quienes, y como tú mencionabas, que me parece excelente, con todos, de cualquier partido político que sea, en un momento determinado, es vital, porque ya se terminan las elecciones y eres un funcionario, no eres un miembro de un partido político solamente, sino también ya eres un funcionario público que te debes a todos. ¿Cuánto a nivel de escuela política se está trabajando? ¿Hay algún tipo de pensum académico? ¿Está trabajándose con universidades? ¿Cómo trabajan ustedes? Bueno, entender primero como requisito uno, como sugerencia o como mandamiento, es que tu bandera política, cuando ya eres funcionario, no es que la desechas, solo la enrollas, la pones atrás, porque tienes que sentarte a servir a la ciudadanía. Es decir, que tu militancia nunca la vas a abandonar, sino que la dejas en pausa para poder servir y en los momentos libres poder generar esos encuentros. Y es ahí en donde nosotros entramos con nuestro pensum de formación de escuela política, que está en línea en estos momentos, pero la sede principal está en las calles Chile y García Goyena, en el centro de Guayaquil. Ahí está nuestra escuela, en donde funciona con altos estándares educativos. Son algunos docentes que dan cursos online, entre 18 y 20 participantes. Esto lo puedes encontrar en la página web. Quiero pedirte permiso para poderlo decir, es www.centrodemocrático.org. Ahí tú puedes dar clic y inscribirte, para poder participar. Tengo entendido que arranca ahora en mayo, el 23 de mayo, una nueva convocatoria. Entonces aprovecho para invitar a quienes están escuchando este programa, lo puedan hacer. Está a cargo el licenciado Manuel Rodas, máster en comunicación, y el ingeniero Kiko Guerrero, para poder inscribirlos. Esto no tiene ningún costo, es gratuito, porque así lo contempla la ley electoral. Olga y televidentes, todos los partidos políticos tienen que tener escuela de formación política gratuita, porque eso es parte de la organización de un partido político. Entonces, los jóvenes se inscriben, se capacitan y puedan generar ese conocimiento. Hay códigos o líneas rojas que no se pasan. Por ejemplo, el tema de la corrupción no se permite en la gestión pública, como por ejemplo sobornos, ventas de puestos, cosas que a veces por la cotidianidad se cree que eso está bien, pero no es de esa manera. Entonces se le va enseñando al joven, al ciudadano, que tal vez lo que se dice de que, no, que la función pública es para poder llegar y sentarte en un puesto y hacerte de dinero, es falso. Acá el servicio de la gestión pública, de la función pública como tal en Ecuador, es mediante contratación pública que está en el sistema, y eso te va a permitir a ti conocer las herramientas de poder generar una compra pública. Ejemplo, si llegas a una alcaldía, a una prefectura o una junta parroquial, saber cómo generar tu contratación pública, cómo es tu POA, cómo es tu PAC, para la planificación del desempeño y la contratación pública como tal, y poder cumplir indicadores, porque no es el hecho también de que, ok, voy, ejemplo, adquirir 2 autos o 2 camionetas y no las contraté en el 2020, sino en el 2021, saber de que, por ejemplo, si te pasaste ya el año y no volviste a replanificar o arrastrar, como se dice, ya te eliminan esos presupuestos porque no has tenido una buena ejecución como funcionario público. Entonces son un sinnúmero de cosas que uno va aprendiendo, que cree o ignora porque desconoce. Pero jóvenes, la política es el arte de servir de una forma moderna y diferente, y eso hay que entenderlo claro y puntual. Y al momento
de ser servidor público, saber que tienes que dialogar con todos los sectores, porque esa es la democracia en Ecuador. Tú vas a encontrar, ejemplo, si eres electo concejal, vas a saber que la alcaldesa o el alcalde es de un partido político, la vicealcaldesa o el vicealcalde es de otro partido político, y tienes en tu consejo municipal 7 u 8 concejales de otros partidos políticos, pero tienes que dialogar, conversar para poder servir a la ciudadanía, y ese es parte del conocimiento o de la óptica política. No es decir, Olga o televidentes, yo soy oposición porque si me dicen que el semáforo hay que pintarlo de rojo, yo quiero que lo pinten de azul y me opongo sin ninguna justificación. Es que no, es que vamos a faltar una calle. No, no quiero, y no hay una solución o no hay una contrapropuesta. Ojo, esa oposición es caduca en Ecuador, eso no te va a servir de nada. Siempre tú puedes hacer política, o si quieres ser opositor también en un gobierno, saber que tienes que ser opositor pero con propuestas. No es solo de ser opositor y votar todo en contra. Entonces, son consejos que se dan, que se aprenden en el desarrollo de la formación de escuela política, porque eso es parte del conocimiento y el criterio político de Centro Democrático. Sí, la tarea realmente es bastante ardua, porque a nivel de comunicación, la comunicación y de lo que se ha visto, la percepción general en torno a la política no es tan buena. Eso es una realidad. Y tener que trabajar en función de capacitar a alguien, y precisamente lo que tú dices, ámbitos de corrupción, ámbitos de cómo tiene que operar la parte de la gestión pública como tal, es bastante complicado, sobre todo en los compromisos, porque cada cosa que no se hace, como tú bien mencionas, lo que no se hace dentro de un ciclo, de un periodo, en este caso de un año, ya eso también te califica como una persona que no es eficiente con su presupuesto, porque los dineros son dineros que lo que no se ocupa se deja de hacer otras cosas para poder, y entonces tienes que dejarlo, y esa incapacidad de acción pues, te va a poner también en un problema a nivel público. Sin embargo, todas estas cosas que no se entienden, que no se conocen, que se piensan que la gente va y de pronto el dinero está en un escritorio y entonces es como vas a comenzar ahí a trabajar y no tienen idea. Es parte de esa educación que necesariamente hay que hacer. O sea, porque si no, vamos a ir a incurrir en el error, y entonces ahí se van a descifrar ciertos jóvenes, van a decir, chuzo, pero yo pensé que la cosa era más fácil, pero resulta que tengo que hacer papeleo. Y es así. Entonces, claro, exacto, eso es lo que pasa, y que a veces los jóvenes no entendemos esa situación. Olga acaba de decir algo muy importante. Yo he escuchado mucho en algunos jóvenes que no son funcionarios públicos, por ejemplo, y que respeto mucho porque, ejemplo, han hecho su vida en el sector privado, que es diferente a ser funcionario público. Con todo cariño y respeto, me gusta replicarles, porque ser funcionario público tienes no que se entienda como un karma, pero tienes un castigo de que son 7 años que te van a auditar. Es decir, que si tú fuiste concejal, fuiste asambleísta, fuiste alcalde, alcaldesa, o director o directora, empleado público, tienen 7 años para poder auditarte, lo que no pasa en el sector privado, y que tienes que ser cauteloso y que tienes que ser casi que cumplido en tus indicadores de gestión para que puedas ser evaluado, y al momento que tengas tu auditoría, después que dejes tu cargo, puedas salir ileso, cumplido, limpio de esas gestiones. La gestión pública es uno de los trabajos más difíciles, a diferencia del sector privado. Y muchos amigos a veces me dicen, oye, pero esto es fácil, la plata está ahí, tienes que ir y dividirla. Eso es falso, jóvenes. La función pública es súper difícil, hacer política es súper difícil, pero es uno de las profesiones más nobles que tenemos en Ecuador y en la vida. Es un reto y es una oportunidad. Y por eso a veces cuando se desconoce, el problema es que ahí viene que dicen, no, eso no se puede hacer, no, esa cosa no se va a dar, no, es que no hay plata para ese presupuesto. Pero realmente tú sabes que hay para hacer todas las cosas que sean necesarias. Claro, basado en una planificación que va a partir de los directores, fundamentales, cada uno haciendo su planificación
planificación, cómo lo van a organizar, cuál es el presupuesto que van a necesitar. Y a partir de ese capital semilla que pone la función pública, también puede generar una gestión que haga que tu trabajo pueda ser superlativo, o sea, a lo que en un momento determinado se había pensado, que a lo mejor tiene solamente $5,000, pero resulta que la gente se une por la capacidad de liderazgo y hace que vean que tiene una mejor repercusión ese trabajo. Pero, o sea, para hacer eso, para lograr eso, hay que tener conocimiento, hay que saber de qué manera tienes que trabajar en función de no solamente la parte presupuestaria que tiene la institución pública, sino que las demás personas, y en este caso la empresa privada, es fundamental para el apoyo del trabajo que ustedes quieren hacer. Sin duda alguna es cierto. Y es más, en Ecuador hay una ley de alianza público-privado que es importante trabajarlo. Pero a lo que quería resaltar es lo que tú hiciste énfasis en la parte anterior, en donde se podía creer que los dineros del público estaban listos para pagarlos, y no es así. Tienes que hacer toda una planificación anual. Entonces, jóvenes, a prepararse, tenemos que capacitarnos en temas de contratación pública cuando queremos hacer política, porque no es que vas a un municipio, a una prefectura, a una junta parroquial a pasear, sino que tienes que saber de contratación pública, es claro y puntual de las facultades que tienen cada una de las instituciones. Por ejemplo, en mi caso, legislar y fiscalizar es mi responsabilidad, y ese es el compromiso que he adquirido con todos los electores, y al cual quiero agradecerles en este espacio, que ya nos estamos despidiendo porque ya vamos a entrar a una reunión. Ya estoy llegando, mi querida Olita, acá en el norte de Guayaquil, precisamente en caras al 2023. Está muy bien, ¿no? Yo te agradezco, a pesar de que mi programa es 1 hora, mi querido, pero yo voy a hacer de todo. Prometo que la próxima con el café hacemos 1 hora y media. Oye, no, definitivamente yo creo que el trabajo que tienes que hacer es bastante arduo. Yo aspiro y espero el éxito que tú te mereces y que merecemos todos los ecuatorianos cuando actúa la juventud en política. Ahora hay que recibir, ya se entregó, ya se le dio la oportunidad, ahora hay que recibir, hay que ahora ver esa posibilidad, decir efectivamente Jorge Vélez cumplió y ahora pues va a seguir en el siguiente punto, que sería, ¿cuál es tu expectativa de aquí a los siguientes, no 2 años? Me imagino que cumplirás los 4 años en asambleísta, como asambleísta, y luego pensarás en alguna alcaldía, en alguna prefectura, para presidente de la República. ¿Cuáles son esas proyecciones? No, la gran expectativa es poder hacer bien el trabajo ahora como asambleísta, y que Centro Democrático siga siendo esa opción, la mejor opción para los ecuatorianos, y que en el 2023 podamos captar la mayor cantidad de alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales y concejalías. Así que esa es la expectativa que tengo puntual y personal. Bueno, yo antes de que te vayas, igualmente quiero que sepas que nos han estado siguiendo en este espacio Yaulema Elsa, Omar Barrales, Norma Noroña, que dice éxito siempre, igualmente para ti, Jorgito, y Andy Castro solamente dice, interesante tema, desearía saber si en los cursos de formación política, de cultura política, qué relevancia se le da a los órganos de control de las instituciones y todo del Estado. Dentro de la planificación hay un módulo de gestión pública y de auditoría política. Entonces, ahí es donde puedan generar esa oportunidad de diálogo. O sea, ahí entran a ver y a poder conocer respecto a las instituciones, porque está la prefectura, están las asambleas, está la asamblea, están los diferentes niveles de gobierno, pero hay otros organismos, otras instituciones que son las que auditan, las que hacen seguimiento y control precisamente de que el gasto público sea el gasto verdaderamente bien determinado y que llegue pues, a quienes verdaderamente lo están necesitando, basado en una planificación. Así que bueno, Jorgito, sí. Ya tú me vas... Eso lo que dices está dentro del módulo de gestión pública y control social, porque lo que dices es muy cierto.
hay que hacer a veces asambleas barriales, en este caso de la prefectura, como dijiste, son provinciales. Ejemplo, vas a cantones, a recintos, en donde tienes que hacer esas asambleas consultivas para poder analizar el presupuesto o de obras prioritarias. Claro, esto dependiendo si eres municipal o provincial. Entonces, sí es parte de eso, ¿no? Claro, lo importante es que los jóvenes y su participación para hacerla efectiva y hacerla eficiente y sobre todo eficaz, que sepan que es importantísimo la capacitación, no solamente lo que a través de ustedes, los partidos y movimientos políticos puedan tener, sino también la autoeducación que se tiene que hacer, que tiene que tener cada uno para saber de qué manera conducir cada uno de su ámbito profesional, sobre todo, porque el ámbito profesional tiene que ver precisamente con esa constante capacitación, conocimiento y sobre todo esa posibilidad de tener proyección. Acuérdate, es la proyección, no solamente tú has de querer llegar a ser asambleísta, tú has de querer también tener algún otra oportunidad, y eso no me lo has dicho. La parte puntual es dentro de la administración de acuerdo a la asignación de obras prioritarias, por ejemplo. Entonces, es ya ahí dependiendo de la autoridad de esa institución como tal, si estás dentro de un ministerio, si estás dentro de una alcaldía o de una prefectura. Ya ahí ya es como que la decisión política de esa autoridad. Y a veces los funcionarios públicos de decisiones medianas ya saltan de esas aristas. Por eso a veces hay que tener esa disciplina partidista o de acuerdo a la situación política. Por ejemplo, en estos temas de pandemia se han dado otras prioridades de tema de bioseguridad y no de contratación pública, por ejemplo, de construcción de vías como tal. Eso ha sido bastante interesante, ¿sí sabes? Yo sé que te vas a bajar, pero ha sido bastante interesante en que siempre a nivel público, uno de los temas que resalta es la obra pública. Pero mira tú, por la pandemia todo se volvió más estrictamente social, estrictamente de salud, estrictamente de educación, de construcción y de ayuda al ser humano, más allá de lo que pudiera verse monumentos de obras que a lo mejor en su momento ya no van a ser o sea, son buenas, pero ¿qué es lo que es mejor? Precisamente el poder lograr que la gente crezca en función de conciencia y de tener todos sus servicios satisfechos. Así es. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso después de asambleísta? No me has dicho. Yo siempre soy disciplinado, estaré donde el Centro Democrático lo considere, estaré siempre a las órdenes, soy un militante más, tengo 12 años en el partido político y bueno, estaré donde me necesita el movimiento, en este caso en la asamblea, legislando y fiscalizando junto a mis compañeros de la Revolución Ciudadana dentro del bloque 1. Jorgito, me dio muchísimo gusto conversar contigo, muchísimas gracias, la verdad es que me encantó verte, ojalá en otro momento que estés acá en Salinas me avises y poder conversar un ratito. Sea en Salinas o en playas, donde hay les voy a contar una incidencia antes de despedirme, el lugar favorito de Olga para tomarse un café tiene que ser frente a los veleros en playa. Así que las balsas de playas. Así que allá vamos a hacer la próxima entrevista, si no, no le acepto nada a Olga. Un abrazo a todos. Queda pendiente esa cita, Olguita. Cuídate, gracias. Gracias, que te vaya bien. Y bueno, con todos ustedes, muchísimas gracias por haber hecho la entrevista con los políticos. No es entrevista, es una conversación, realmente, conversaciones frente al mar, que llega gracias al oficio de Isla de la Fruta. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado esta tarde conversando con nosotros. Y los esperamos el día jueves con nuevos invitados, así interesantes como el de hoy. Que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto.